¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿será este el lugar donde mi hijo va a ser feliz, pleno, se va a sentir realizado por los próximos 12 o 13 años de su vida? ¿Será este el espacio que le va a permitir enfrentarse a sus temores y conocerse a sí mismo, conocer sus talentos, para qué es bueno, qué le gusta? ¿Será este el espacio que le permitirá equivocarse y que ese error sea la puerta para el aprendizaje? Y sea finalmente este el espacio donde le permitan ser partícipes y co-creadores del mundo en el que vive o en el que se sueña vivir. Así es como Verónica Puech, fundadora de Enseña por Colombia y la comunidad de aprendizaje Calapa, abrió su charla sobre modelos pedagógicos alternativos, conferencia que me motivó a investigar más sobre estos modelos que son relativamente nuevos en Colombia. Según Ken Robinson, considerado el mejor docente del mundo, la educación tradicional como la conocemos es un sistema de otra época, propiamente la industrialización que generaliza el conocimiento y masifica los contenidos por igual para todos. Esto también lo opina Ángela Uribe, una colombiana fundadora de la Casa del Alma, un espacio para aprender diferente, un espacio que está innovando en el ámbito académico y formativo. Y entonces por eso están surgiendo modelos educativos diferentes. Uno de los modelos que le da vida a su proyecto es la pedagogía Waldorf, una metodología que tiene como base la vivencia y que ve al humano como un ser con 3 cualidades centrales para generar el aprendizaje: el pensar, el hacer y el sentir. Empezar con acción, seguir con sentir y luego el pensar, que es el concepto, o podemos hacer el sentir, luego la acción y luego el pensar, que es el concepto. Pero, ¿por qué el concepto siempre de último? En mi colegio siempre me enseñaban primero la teoría y luego se iba a la práctica. Ahí entendí entonces que en la Casa del Alma se trabaja a través de las experiencias. Es muy importante el sentir, cuestionarse, actuar y luego entender todo lo que acaba de pasar para construir el aprendizaje con mayor efectividad, porque algo que vivimos es difícil que lo olvidemos. O si no, que lo diga Violeta Zambrano, quien ha aprendido todo lo que sabe a través de la pedagogía Waldorf. Es que a ti primero no te dicen cómo se hace y después lo haces, sino te dicen ¿a ti qué se te ocurre? ¿Cómo se podría hacer, no sé, una fórmula? Y uno es como, ¿cómo así que cómo se me ocurre? Entonces te ponen a pensar antes de hacer y eso es muy divertido. Por eso decidí pasar un día entero en uno de estos colegios y me fui al Monte Cervino para ver qué es todo lo que sucede allá. Desde el principio me llevé gratas sorpresas. Me abrió y me recibió Janet Beltrán, la rectora del instituto. Al ver a los niños jugando en el parque y con el fin de armarle conversación, le dije que había llegado justo para el recreo de los niños, a lo que ella me respondió que estaba equivocado, que esa era la clase. Que la mejor educación es aquella educación que respeta los procesos. Y así es como Janet Beltrán, la rectora, quiere educar a sus estudiantes, entendiendo que un niño en sus primeros años debe jugar, experimentar, estar en contacto con el mundo, con los otros y cuestionarse, hacerse preguntas que con la ayuda de los maestros se les dé respuesta después de la experiencia. Pero solo por curiosidad empezamos a trabajar, a aprender, a experimentar. Y así creo que es la base de todo en este colegio. Y Violeta no estaba equivocada, ciertamente esas son las bases del colegio, pero hay mucho más detrás de eso. Las pedagogías alternativas basan también su enseñanza en el ejemplo. Sobre todo porque hay algo importantísimo y es que ellos aprenden a través de la imitación. Entonces el maestro debe ser admirable para sus estudiantes, y fue ahí cuando me encontré con Iván, un ingeniero industrial de los Andes al que sus amigos consideran loco por estar educando de una manera supuestamente hippie. Me fijé en él porque cuando entró al comedor saludó por el nombre a cada una de las señoras que servía en la cocina, acto que vieron sus estudiantes y que replicaron genuinamente mientras ingresaban al comedor. Me dio curiosidad y me acerqué a una de las señoras de la cocina, Rosario Castellanos, y sus declaraciones fueron más que satisfactorias. Esta pedagogía es algo especial porque nosotros desde la parte del restaurante nos sentimos en familia con los muchachos, los maestros, las directivas. Me di cuenta que ese sentimiento se genera desde que el maestro pone la pauta y con su ejemplo arrastra a sus estudiantes para que sean la mejor versión de ellos, incluso fuera de las aulas. Cuando lo busqué para entrevistarlo, me dijo que se le complicaba porque en el recreo tenía torneo internacional de piquis con sus estudiantes. Me reí y entendí que eso es lo que debe ser un maestro. Aquel que está para sus alumnos, para compartir con ellos y para educarlos en cualquier escenario que sea posible. Luego, sí podría entrevistar a Iván, pero mientras tanto busqué otras entrevistas. Me topé con Vanessa Alonso, una niña que había estado antes en un colegio de educación tradicional y se había cambiado al Monte Cervino.
Y ahí todo era muy mecánico. Tienes que hacer esto porque en el libro lo dice. Aquí te dicen que hay varias formas de solucionarlo. El mismo problema hay varias formas. Y tú puedes experimentar todas. Luego encontré a Violeta, la niña que escuchamos antes, y me dio una óptica de lo que es estudiar allí. Las herramientas que te brinda para ser una persona y no un trabajador. Y por último llegué a Alicia Ramírez, otra estudiante que me dejó mudo con sus palabras. Hay personas que simplemente aceptan las cosas sin cuestionarlas. Acá nos enseñan a pensar. Lo que para ella es pan de cada día en su colegio, cuestionar y pensar para entender, para mí fue una enseñanza que llegó a mi vida apenas en la universidad. Pero sin duda lo que más me marcó fue la forma en cómo ocurrieron las cosas. En un principio estaba entrevistando a Alicia y me pasó algo que nunca imaginé que me pasara mientras ejercía el periodismo. Una fuente me hizo una contrapregunta, pero no una de esas que busca acorcharlo a uno o dejarlo en ridículo. Una pregunta que demostraba la educación que se recibe en ese lugar. ¿Y tú qué crees? ¿A qué viniste al mundo? Llenarse de opiniones y de experiencias es lo que llena de sabiduría a estos jóvenes, y así fue como conocí a Violeta. Mientras entrevistaba a Alicia, ella me interrumpió para hacerme una serie de preguntas solo porque tenía curiosidad, solo porque quería saber qué hacía, a qué venía, pero nunca haciéndome sentir ajeno o metido, siempre con un gesto de maravilla frente a cada respuesta. Y después de todo eso sí logré entrevistar a Iván, el ingeniero industrial de los Andes, que me daría el punto de vista de un docente. Entonces es un trabajo más arduo, más difícil, menos plata. Entonces es un voto de pobreza, hermano, pero realmente vale la pena, porque lo que yo creo es que en el futuro estos chinos van a hacer la diferencia en un punto determinado. Entonces usted siempre llega con una sensación de maravilla, estoy haciendo algo realmente que les sirve a alguien, a la humanidad, realmente estoy dejándole algo. Y resulta verdaderamente gratificante porque podemos empoderar a nuestros jóvenes. Y esa es precisamente la invitación que nos hizo Verónica Puech al finalizar su conferencia. Y finalmente estamos convencidos de que en la medida en que demos espacios para que los niños participen y se sientan co-creadores del mundo, se van a sentir también más responsables y van a querer participar del cambio que quieren ver en él. Pero más allá de todo esto, lo importante es resaltar el valor de la educación. Tanto padres como docentes, hermanos, amigos, compañeros y todo aquel que nos rodee puede formarnos y ser instrumento y vehículo de aprendizaje. Eso sí, con un objetivo muy claro. Para que creemos un sistema educativo que nos ayude a crear el mundo en el que queremos vivir. Gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos una vez más. Les habló Santiago Puentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión.